El emplazamiento, la morfología y la estructura urbana. Cuando de planificación y desarrollo de áreas urbanas se trata, estos términos toman importancia puesto que cada uno juega un papel fundamental y clave para su éxito. Primero habría que hacernos la pregunta de qué se trata el emplazamiento. Este se refiere a la ubicación física de un sitio o terreno donde se pretende construir una ciudad o un asentamiento urbano. Las características que influyen en la elección de este lugar pueden tener influencia significativa en el éxito económico y social de la ciudad. Estas características serían la ubicación geográfica, la accesibilidad, la demografía, la topografía y por último la historia y la cultura. La ubicación geográfica es importante ya que determina la proximidad a recursos naturales, tales como ríos, mares, montañas, valles, bosques o tierras fértiles para la agricultura. La accesibilidad es relevante ya que las ciudades necesitan estar conectadas con rutas comerciales y de transporte para el éxito económico. La cercanía a puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles es de total importancia. La demografía puede influir en el emplazamiento urbano, como la necesidad de una ciudad para satisfacer las demandas de las personas migrantes. La topografía se trata del punto de partida de proyectos que requieren información sobre la dimensión, posición o forma del terreno sobre el que se va a realizar una obra. Por último, la historia y la cultura pueden influir en la elección del emplazamiento urbano, especialmente si la región tiene una importancia histórica o cultura significativa. En resumen, el emplazamiento de una ciudad es una decisión estratégica que tiene en cuenta diversas características geográficas, económicas, sociales, culturales y políticas. Una vez que una ciudad ha sido establecida, su emplazamiento puede influir en su desarrollo futuro y en su éxito económico y social. Ahora bien, dentro del urbanismo es importante la morfología urbana. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? La morfología urbana es la parte de la geografía urbana dedicada al análisis de la estructura a través de su plano, es decir, de la proyección cartográfica de sus elementos, manzanas edificadas, vías de comunicación, edificios singulares o de su imagen, el llamado paisaje urbano. Una buena morfología urbana puede fomentar la creación de comunidades fuertes y cohesivas, mejorar la eficiencia del transporte y la movilidad, aumentar la seguridad y la salud pública y contribuir a la sostenibilidad ambiental. Esta es estudiada por arquitectos, urbanistas, geógrafos y otros especialistas en el diseño y la planificación urbana, quienes trabajan para crear ciudades más habitables, sostenibles y eficientes. La morfología urbana está compuesta por varios componentes entre los cuales se pueden incluir la red de calles, los patrones de uso del suelo, los edificios, los espacios públicos, la infraestructura, la topografía y elementos naturales. La red de calles es la estructura física que conecta los diferentes lugares de la ciudad. Los patrones de uso del suelo se refiere a cómo se utiliza el suelo en diferentes partes de la ciudad como la vivienda, el comercio, la industria, el transporte, entre otros. Los edificios son uno de los componentes más visibles de la morfología urbana y nos referimos específicamente a la forma, el tamaño y el diseño de los diferentes tipos de construcciones en la ciudad. Los espacios públicos son aquellos que están abiertos al público y son utilizados para actividades recreativas y sociales como parques, plazas, jardines, entre otros. La infraestructura se refiere a las instalaciones y servicios necesarios para el funcionamiento de la ciudad, como el suministro del agua, la energía eléctrica, el transporte público, entre otros. La topografía se refiere a la forma y el relieve del terreno donde se encuentra la ciudad y puede influir en la distribución de los diferentes componentes de la morfología urbana. Los elementos naturales son los ríos, las montañas, lagos y etcétera que también pueden influir en la morfología urbana y en la forma en que se construye la ciudad. En conclusión, la morfología urbana es un concepto complejo que se refiere a la forma y estructura de las ciudades, y el estudio de este es importante porque puede ayudar a comprender a cómo se desarrollan y funcionan las ciudades, y cómo se pueden mejorar para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Además, una buena morfología urbana puede contribuir a la creación de entornos más sostenibles, accesibles y seguros para la población. Por último, otro factor fundamental es la estructura. La estructura urbana se refiere a la organización y disposición de los diferentes componentes que conforman una ciudad, como los edificios, las calles, los espacios públicos, los parques, las zonas residenciales, comerciales e industriales, entre otros. La estructura urbana también puede influir en la calidad de vida de los habitantes, en la seguridad y en la eficiencia del transporte y en la forma en que las personas acceden a los servicios públicos y privados. Una buena estructura urbana puede contribuir a crear ciudades más sostenibles, habitables y accesibles para todos. Además, la estructura urbana no es un elemento estático, sino que puede cambiar y evolucionar con el tiempo en respuesta a las necesidades y demandas de la población y a los cambios en el entorno urbano y social.
La estructura urbana se distribuye en diversas formas en las ciudades, dependiendo de factores como el contexto histórico, geográfico, socioeconómico y cultural. Sin embargo, existen algunas formas de distribución de la estructura urbana que son comunes en la mayoría de ciudades, como lo son la estructura radial, la estructura de cuadrícula, la estructura concéntrica y la estructura dispersa. La estructura radial es una distribución que se caracteriza por tener una red de calles que parte de un punto central y se extiende hacia la periferia de la ciudad, formando una especie de espiral. Este tipo de estructura es común en ciudades históricas que se desarrollaron en torno a un centro religioso o político. La estructura de cuadrícula es una distribución que se basa en una red ortogonal de calles que se cruzan en ángulos rectos y forman manzanas cuadradas o rectangulares. Este tipo de estructura es común en ciudades que fueron planificadas y diseñadas en el periodo moderno. La estructura concéntrica es una distribución que se caracteriza por tener anillos céntricos que se extienden desde el centro de la ciudad hacia la periferia, cada uno de los cuales tiene una función y uso del suelo diferente. Este tipo de estructura es común en ciudades que crecieron en forma orgánica a lo largo del tiempo. Y la estructura dispersa es una distribución que se caracteriza por tener áreas urbanas dispersas y conectadas por carreteras o vías de transporte. Este tipo de estructura es común en ciudades de baja densidad poblacional y extensión territorial.